Paisaje de una tarde acaecida, la persistente cadencia al crepitar, tenuemente embravecida de la mar, y las lenguas de espuma en su insistir, por conquistar la tierra, por sentir, redibujarán los perfiles de la costa, cuando el ciclo fueras tú, otra vez de nuevo. Que al tiempo de entrehoras, de entredichas, tenga la suficiente y extraordinaria fortuna, la deseada, la requerida, la encontrada o la surgida, de estar leyéndome este libro, pesquisas literarias. Guti guti, ostás, fete, pochos, toque, sapá, patac, honk, bis, fue la mort. Qué discusión más extraordinaria entre los personajes, dignos del mejor Cortázar. Aunque discrepe en puntos, puesto que la evolución, el porvenir, el mantener, el conservar, el preservar, el proseguir, el avanzar, no todos, o quisiera yo pensar, estén tan condicionados por la alta esfera e innombrables, de un poder a lo absoluto, a beneficios, beneplácitos e intereses corruptelas, puesto que si no el mundo no estaría ni se viera compensado por todo aquello que funciona o que se inventa, o que se intenta mejorar día tras día, hora tras hora, minucia tras minucia, detalle tras detalle, grandeza tras grandeza, impacto tras impacto, u optimizar los sentimientos sin sentidos, paradojas, los aspectos u utopías o sistemas, cada cual el albedrío, que a pesar de lo dicho o lo no dicho, tenga otros puntazos muy, pero que muy interesantes y certeros. Dicho artículo. Que lo ha escrit ara ja fa un temps que he descrit per l'instant mateix del verb, o que di ara, a les hores, reescrit per la lectura i la consciència, però que no es quedi en el calaix para els oblits. Que lo escrito ahora hará algún tiempo, que te he escrito en el instante al suceder y por el verbo, o reescrito en el ahora en la lectura de un entonces y un después, y la conciencia, pero que no quede en el cajón de los olvidos. Sentí y volví a sentir, y fue al entonces que al tomar la píldora de la indiferencia, o la píldora para la nostalgia, o la de la afluencia, o quizá tal vez aquel día fuese a la flatulencia, donde leí una vez, en una letra muy pero que muy pequeña, y ya después de la prescripción médica y la facultad en disposición, se advierte al consumidor, tanto la ausencia como el exceso de crítica puedan ser contraindicativas. En ese relato, en esa estancia, en ese periodo, en esa existencia, en dicha experiencia, en ti, en mí, no quise ni quise aprovecharme de ti, tan solo la picaresca, lo inspirado y lo sentido, por lo que quise dejarlo reflejo al tiempo, por lo que no quise olvidarte, en el que no quise perderte, amor. De instante y yunque, de tiempo estancia, de estancia y tiempo, cuando no al clavarme mi forja en el orgullo, como último remedio o conclusiva de una vida. No soy así, no soy asá, soy como soy yo, lo sea, yo y las circunstancias. ¿Quién lo hubiera dicho? A la confabulación tramada, digna de una fábula, o mito tragicómico e endimión, que sí, este loco, cuando nada que ver con su enfermedad, o es que así lo desearan, haciéndome creer de su locura, a pesar de eso y de la luna, mi condición humana fuese para bien. A quien guste, a quien no guste, a quien se precie. Espero que disfruten y sientan, perciban tanto como yo en lo apreciado, o ausente, o hallado. Fuera a escribirle a otra tarde de domingo, a una tarde más, a una tarde menos, cuando y dónde se me ocurra algo, o me surja aquel entonces, qué suceso de los días, del instante de existir. No me perdí sin más, encontré o me hallaran plenitud en caminos, estancias, devenires, futuros y recuerdos, que me espabilara cuando, a qué respecto, lógica o cauce, periodo o transcurso, absurdo o sentido, me tuviera o me espabilé en tantos otros aspectos, donde y cuándo, o por qué, por quién. Tal vez pudiera ser, que uno aquí no fuera tan espabilado como los tan espabilados, ni que los tan espabilados poseyeran, hubieran adquirido a sus dones, carencias, las mismas bajezas y virtudes, en que aquí uno se ha ido forjando, debatiendo, perdiendo, encontrando, tanto tiempo a la constancia, al persistir, aún sin destino, siempre a mis pasos, presente, pasado, devenir, que hay cosas de las que no fuera capaz, ni supiera o no quisiera. Encontré consuelo y desahogo, sentido y sin sentido, absurdo y lógica, cuando no en dichas formas de existir, que en otras existieras,
Sí, pero nunca, pero siempre, siempre, quien supiera, si el revivir nos fuera nada, nos fuera todo lo que fuiste, lo que no fuiste, lo que eras, lo que no eras, lo que ya no viene a ser, por mucho que mi ser quisiera amarte, tal y como amé, tal y como amé. Con el suficiente tacto, con la suficiente confianza, con la suficiente picardía, con el suficiente magnetismo, con la suficiente coincidencia, con el suficiente ombligo, con la suficiente circunstancia, con la suficiente paradoja, con la suficiente voluntad, con el suficiente signo, con el suficiente afán, con el suficiente miedo, sentido, libertad. Te tomé la mano, tú me la cediste, justo al punto en boca, al deseo de esos ojos, de ese instante levedad, cuando todo aquello, al equilibrio, a la parcialidad, la aleatoria al tiempo, la existente estancia en cada cual, nos pudiera ser, nos fuera extraordinario. Que hallarte fuera hallarte, que tu nombre fuera un nombre, que tu sino fuera el sino, que no haya podido hallar el mismo hallazgo ni al reflejar los mismos ojos, ni al requerir, necesitar los mismos labios, ni al invocar ni al existir los mismos actos, los mismos sueños, que el mismo sentimiento, que el mismo instante, que la misma aleatoria, que la misma coincidencia, que la misma reincidencia, que el mismo persistir, que la misma permanencia, que el mismo amor. Se reposara, se reviviera, se cautivara, se pronunciara, se afortunara, se conmoviera, se enderezara, se alucinara, se virtuase, se mantuviese, se vinculase, se aproximara, regocijara en ti. Si mis puntos o puntazos de felicidad y de fortuna, de estrategia, antiestrategia, de nostalgia, de vislumbre, paradoja, de desdicha y de esperanza, le añadiera el hecho en lo apreciado, en perspicacia, en fantasía, causa, sentido, voluntad y deseo, de estar contigo en coincidencia, la vida aleatoriamente fuese algo deliciosamente extraordinaria. Me fueras, no me fueras, musa o tacto de por vida. Como súbito en el acto, de un sentimiento arrebatado, desprendido, como de fugaz fuera la vida, supongo que el hecho, la circunstancia, el suceso, el instante, la perspectiva, lo percibido o lo sentido, a la experiencia nos fuera, a la relatividad espacio-tiempo. Ella le miró a él la miró a ella, donde las miradas tan solo fueran cómplices venturas huidizas al paisaje. Tanto ella como él no se conocían, jamás se hubieran visto, antes en el tiempo, antes en la vida o al suceso, o al menos eso creyeran, o al menos eso sintieran. Ella fuera acompañada en compañía de su hijo, 5 años después, buen chico, aún ya mecerse en las de pillo, y de su esposo, un buen hombre, repleto de motivos. Él, al transcurso y devenir en un itinerario más al respecto del ejercicio, en una tarde más y llevadera al equilibrio o sinergia entre cuerpo, mente, espíritu, como en las de también cubrirse las carencias, con una cierta plenitud a lo apreciable, que aun tener ese deseo establecido, igualmente cubriese el tiempo, la aleatoria de actividades y quehaceres, para que todo estuviera más o menos compensado, o en su orden o en su caos, a lo compaginado ante el derecho y el deber, la fantasía y espejismo. Ella también se debatiera entre una vida de placeres y deberes, los más correspondidos, mecida al tiempo de una vida, al flujo de una vida y ritmo más o menos bien dispuesta. ¿Por qué entonces lo dejaría todo? ¿Y por qué tendría que dejarlo? ¿Qué razones a la figurativa y planteamiento tuviera yo que cuestionármelo? Lo tenía todo, cuanto aproximadamente cualquiera hubiera podido desear lo deseado, apreciar y deberse a lo debido. Fue entonces cuando al fugaz latido, al cruzar itinerarios yuxtapuestos devenidos, en tan dicha o dichosa geometría existencial, la buena forma al equilibrio, la cual tantas veces y secuencias le hubiera sustentado, la que le hubiera sido o asignada o correspuesta siempre a Álvaro, ese joven portador de voluntades perspectivas, de incertezas a lo incierto, a un andar, a un correr en círculos, el cual, a tan solo 506 zancadas para alcanzar el tiempo, o en que el tiempo se le estimara por alcanzarle a él mismo, y llegar ante el portal, o ante la barandilla y césped, en el paseo marítimo, al proseguir la actividad o adecuamiento a las tensiones y molduras de body and soul de su figura. Se desplomara entonces, como nunca en lo increíble, inopinado impacto contra el suelo acontecido, a tan solo unos segundos, décimas, milésimas, justo después de haber cruzado aquel desliz de asimetría, y de un deseo contenido y albergado, preservado a la reserva aun lo nostálgico, también ante el minuto y a la hora u hora y media, en que éste y sus zapatillas de deporte al uso, y su perro, su adorable perro inseparable Elliot,
se desprendieran de toda quietud aparente, avanzando en las texturas, los perfiles de la costa en el otoño. Cuando, ahora ya su cuerpo tendido, recostado a los reclamos de su perro, yaciendo y proclamado en el silencio, como súbito en el acto, en el antes y el después en el instante, el equilibrio, donde, a tan solo 4 metros del suceso inesperado, los ojos de ella fueran espejos cristalinos, resplandeciente enigma inapreciable en el conflicto, a una regresión en el suceso, ante los ojos de él, a tan solo remontarse en el instante, a la fugacidad de un todo sin respuesta, a lo imposible, a lo asimilado ya de por costumbre, a la parcialidad de perspectiva, al llanto de la noche desprendido ya de guijarros y espejismos. Fue cuando la contemplada estampa por el estupefacto esposo, inmóvil en el tiempo, en el antes y el después de su mecer, la brisa que ya de su mano, desprendida o desprendido, arrebatado un acto en sus entrañas, y el expresado grito de su voz desesperada, habiéndola sentido al suceder del mismo acto, en la caída de ese prójimo tan distante como desconocido, ajeno a todo en su familia, la viera entonces acontecida, arrodillada, socorriendo a ese maldito ajeno, el cual, ya sin saberlo, tanto le hubiera arrebatado al sentimiento. ¿O quién hubiera arrebatado el sentimiento a quién? Dios, qué paralelismo. Cuando, quién fuera el desengaño, si ella, él o él, mientras la criatura en el entorno sintiera el mismo sentimiento de ese antes y el después, ante lo abstracto de la escena. La parada cardíaca lo mató en el acto y paradoja, y ella, ya en el gerundio recompuesta parcialmente, desconsolada, afligida, turbada, confusa, que no supiera responder, la reacción, la acción y el medio, todo el silencio, todo el vacío, todo lo súbito, todo ese amor de su pasión ante ese idilio, fin, al perdón de un comprensivo vulnerable, cuando, ya el ajeno a lo imposible, descanse en paz. Moraleja, pueda que no la haya, pero anden, corran, sigan, fluyan, hallen, vivan, cuídanse en salud, enamórense o no lo hagan, contraigan matrimonio si es preciso o se lo puedan permitir, o no lo hagan, procreen, renueven el mundo de placeres y disgustos, alegrías, persistires y de savia, de bondades, picardías, pero nunca, nunca se desesperen, pierdan su entereza emocional ante lo físico ante lo emocional, puesto que les pudiera resultar absurdo, les pueda ser fatídico a lo vulnerable.